Damas y caballeros, bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Hoy presentaremos la conferencia dictada por el doctor Alfredo Torner, dictada a la Maestría de Estrategia y Geopolítica de esta escuela, sobre el sistema económico mundial y su estudio geopolítico. Dejémoslo con ustedes al doctor Torner. Adelante, doctor. Señores oficiales superiores de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, la Escuela Superior de Guerra del Ejército tiene el día de hoy el agrado de recibir al señor doctor Alfredo Eduardo Torne Feder. El señor Alfredo Torne es director ejecutivo de Torne and Associates SAC, una empresa dedicada a la asesoría financiera y socio de la empresa de asesoría económica, basada en Nueva York, Global Source Partner. Entre el 28 de julio de 2016 y 23 de junio de 2017, sirvió como ministro de Estado en la cartera de Economía y Finanzas durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Antes y después de 2013, participó en la campaña presidencial y fue su jefe de plan de gobierno. Entre 2009 y 2011, fue director general de banca de inversión del grupo financiero Banorte, el tercer banco más grande en términos de activos de México. Desde 1995 y hasta 2009, trabajó en el banco de inversiones JP Morgan y su último puesto fue de jefe de análisis económico y estrategia para América Latina. Antes y desde 1987, fue economista senior del Banco Mundial, basado en Washington, D.C. Previamente, y desde 1983, trabajó en el Grupo de Análisis para el Desarrollo en Lima. Su último grado fue de doctor en Economía de la Universidad de Oxford. También obtuvo una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge e hizo sus estudios de licenciado y bachiller en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 3 hijos, Hanan, Matías y Nicolás. Con ustedes, el señor Alfredo Torne, para el cual le pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, en primer lugar, les quisiera agradecer muchísimo a la Escuela del Ejército por esta invitación. Nunca había estado en este lugar, me parece fantástico. La verdad es que es un honor para mí estar acá y es un honor trabajar con ustedes, ayudarlos a su entrenamiento y como le dije a mi general, pues al servicio de ustedes. Muchísimas gracias. La presentación la presentación en realidad tenemos 3 temas grandes. Uno, vamos a hablar un poco de la situación global, ¿no? De cómo está el mundo. La presentación está muy orientada a los problemas más apremiantes que tenemos hoy día, ¿no? Otro día podemos hablar de otros temas. Después vamos a hablar un poco del Perú, vamos a hablar de la situación política y cómo esto influye sobre la situación económica. Después vamos a hablar ya de cómo vemos la economía. De ahí vamos a hablar un poco del Banco Central. Y finalmente vamos a hablar de América Latina, ¿no? Estas son nuestras proyecciones para la economía global. Aquí estamos las proyecciones del mundo. La economía global creció al 3%. Y fíjense, estos fueron nuestros estimados en junio, nuestros estimados de agosto para el 2023, y así vamos para el crecimiento económico y para la inflación. Fíjense lo que ha venido pasando en la economía global, que cada vez tenemos menor crecimiento, ¿no? Entonces, lo que se espera es una desaceleración global y después una recuperación, pero recién en el año 2025. Interesante es de que la desaceleración viene por Europa y por China. China creciendo al 5%, recuerden que hace unos años China crecía al 12, 15%, ¿no? Y aquí tenemos a América Latina creciendo a tasas muy bajas. No hemos puesto el Perú,
ya más adelante lo vamos a ver, el Perú crece a solamente 0.8%, ¿no? Es un crecimiento por debajo de los países latinoamericanos y por debajo de la economía global, ¿no? Cosa muy rara porque el Perú usualmente crecía por encima de esos niveles, ¿no? América Latina se queda creciendo a tasas muy bajas a pesar de que la economía global rebota. El otro lado de la moneda es la inflación. Tenemos una inflación global. La inflación global en el 2022 llegó al 8%. Esperamos que llegue al 6% el 2023, al 4% el 2024 y recién el 2025 más o menos converja a las inflaciones anteriores, ¿no? Entonces, es una situación complicada y si ustedes ven, los países que tienen mayor inflación es la zona euro y China nuevamente, que es interesante, lo vamos a ver dentro de unos minutos, China es el que menor inflación tiene. Esto no es algo bueno, yo le digo como economistas, los economistas sabemos lidiar con la inflación, no sabemos solucionar los problemas de deflación, es decir, cuando los precios empiezan a bajar, ¿no? Y América Latina, fíjense ustedes la inflación, 15.6 el año pasado, 17% este año, 15% el año que viene y 9%. Es decir, América Latina se va a rezagar en términos de la inflación. Claramente, gran parte viene por Argentina. Estamos frente a un cambio de gobierno en Argentina, pues el que lidera las encuestas y el que ganó las recientes elecciones primarias, tiene una propuesta bastante radical que la podemos discutir. En el caso de Chile, pues baja 5%, de ahí 4.3, 3.7, ¿no? Y México igual, y después vamos a ver el Perú. Esto es una gráfica que me la he robado de mis ex empleadores, los de JP Morgan. La pregunta que nos tenemos que hacer es, con esta subida de tasas que está haciendo la Reserva Federal, ¿va a entrar la economía global en una recesión? ¿Sí o no? Entonces, lo que dice JP Morgan es que hay dos escenarios extremos. Uno es de que la economía siga creciendo a tasas bajas, pero no pase mucho. A esto le dan 35% de probabilidades. La otra alternativa es de que entremos en una recesión, ¿no? En una recesión en el cuarto trimestre del 2023, es decir, el siguiente trimestre. A esto le dan una baja probabilidad, 15%. Pero gran parte de la probabilidad la dejan en lo que se dice en castellano friendo a la rana, es decir, de que nos quedamos en una situación complicada, ¿no? Y aquí quiere decir de que nos quedamos como letargados sin que la economía entre a recesión, pero que si tampoco sabemos cuánto va a crecer, ¿no? Entonces, frente a esta situación, lo que dicen los amigos de JP Morgan es que hay una probabilidad que la Reserva Federal siga subiendo las tasas y haga una segunda ronda de subida de tasas, y la otra es de que simplemente deje de subir las tasas y se mantenga como está. Le da 60% de probabilidad que la Reserva Federal el 21 de septiembre suba sus tasas una vez más y pare, y 40% de probabilidad que siga subiendo las tasas porque la economía no responde. Entonces, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle estos escenarios. Esta es la economía global. Nosotros los economistas seguimos un indicador que aquí se llama PMI. Es muy parecido al PBI que ustedes probablemente
ven en la prensa, ¿no? Lo que sucede con el PBI es que el PBI tiene un gran rezago. Usualmente, por ejemplo, hace poco se ha publicado el PBI del Perú de junio. Estamos en agosto. Estos indicadores se publican con días, o sea, estos indicadores ya tenemos los de julio y la próxima semana vamos a tener los de agosto. Es decir, hay un rezago mucho más pequeño y nos da una correlación muy fuerte con el PBI. Esta es la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se ve acá? Se ve que la manufactura está en recesión. Cuando el número está por debajo de 50, quiere decir que se está contrayendo ese sector. Y lo que se ve es que el sector servicios se está empezando a desacelerar. ¿Qué es lo que no está respondiendo los mercados laborales? Este es el salario. Si ustedes ven, a pesar que la economía se desacelera, los salarios siguen subiendo. Y la tasa de desempleo sigue bajando, ¿no? Entonces, para que la Reserva Federal tenga éxito en bajar la inflación, esta tasa de desempleo tiene que subir y esto tiene que bajar, cosa que no ha logrado hasta ahora, ¿no? Y esta es la gran duda a nivel global. Estos es otra forma de ver también al mercado laboral, es lo que se llama las solicitudes de desempleo. Recuerden que en Estados Unidos hay seguro de desempleo. Entonces lo que mide este indicador es todas aquellas personas que recibieron el seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Es un buen indicador que nos dicen si hay más trabajadores pidiendo seguro de desempleo o menos trabajadores. Si hay más trabajadores pidiendo seguro de desempleo, ¿eso qué nos dice? Nos dice que el desempleo va en aumento. Y si hay menos, entonces lo opuesto. Si ustedes ven aquí, hay menos. Nuevamente, a pesar de que la Reserva Federal sube y sube sus tasas, pues la economía le sigue yendo bien, ¿no? Y aquí hay otro indicador que es el indicador ya de productividad. Es decir, ¿qué tan productivo es un trabajador en Estados Unidos? Y lo que estamos viendo, que es una gran sorpresa positiva en Estados Unidos, es que los trabajadores cada vez son más productivos. Hay un boom de productividad en Estados Unidos. Y claro, ustedes deben de escuchar en las noticias la inteligencia artificial, lo que están invirtiendo empresas como Amazon, como Apple, como Google, que de repente ustedes lo usan, o como Microsoft, que están invirtiendo en dispositivos de inteligencia artificial que poco a poco van a ir reemplazando a los trabajadores menos entrenados. Ustedes como ejército, pues lo ven, o sea, no lo ven ustedes ahora, pero estoy seguro que ustedes deben conocer mucho más que yo de, por ejemplo, cómo es que se está haciendo la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, hay muchos dispositivos, hay drones, o sea, hay muchos aparatos hoy día que los ayudan ustedes como militares a enfrentar a un enemigo. Pues lo mismo se está haciendo en la vida diaria. Por ejemplo, cómo es que cómo identifican las empresas para saber dónde vender, dónde abrir una tienda, dónde abrir un shopping mall, o cuáles son los consumidores que tenemos que atender. Todo eso se hace ahora con inteligencia artificial. Y en Estados Unidos eso está generando un efecto muy positivo, ¿no? Esta es la zona euro, el mismo PMI, pero esta vez, si ustedes se dan cuenta, se ve que la zona euro, el compuesto, es decir, la suma de servicios y manufacturas, ya está en negativo. Es decir, Europa está entrando a una recesión. Estados Unidos no, pero Europa sí, ¿no? Y esta es la productividad laboral en Europa, es decir, no tiene mucha productividad laboral. China, y en China también está entrando una recesión. Recuerden que la manufactura en China es donde está la parte moderna de China.
la parte antigua de China, que es la herencia de la economía centralizada, pues esa está en el sector servicios. Lo que estamos viendo es que gradualmente China está entrando en una recesión, ¿no? Estos son otros indicadores de China. Fíjense las ventas al por menor, o sea, las ventas al menudeo, y después la producción industrial. 13.7, 2.5. Son números que para China son extraordinariamente bajos, y lo que nosotros vemos es que China gradualmente está entrando en una recesión. Estos son los préstamos. Fíjense la desaceleración que hay en los préstamos, que crecíamos, ahora crecemos al 11.3, y la variación anual pues viene en declive. Y este es el sector que está empujando a China hacia abajo, que es el sector construcción, el sector inmobiliario. Cada vez China construye menos y esto es lo que está empujando la economía a una recesión. Esta es la inflación, Estados Unidos, la inflación bajando, incluyendo los componentes que son los componentes más difíciles de bajar, está bajando, no al ritmo quizás que la Reserva Federal quisiera, pero sí está respondiendo positivamente. Esta es la zona euro, baja lo que se llama la inflación total, no así la inflación que nosotros le llamamos la subyacente, es decir, aquella inflación que le quitamos los bienes, o mejor dicho, los alimentos y la energía, que esta es la inflación que ellos tendrían que bajar. Y esta es la inflación de servicios, es aquella inflación que se fija o se determina dentro de la economía, ¿no? Entonces, la zona euro, pues sí tiene un problema serio de inflación, ¿no? Y fíjense, China, la inflación en negativo. Esto no es otra cosa que aquí nosotros hacemos un cálculo ¿cómo se llama? De lo que se llama la brecha de producto. La brecha de producto no es otra cosa que a cuánto crecemos con respecto a nuestro potencial, es decir, a cuánto podría crecer nuestra economía si utilizásemos a plena capacidad todos los factores de producción. En China, este número es negativo, es decir, vienen creciendo muy por debajo de su potencial, ¿no? Para nosotros, China está entrando en una recesión y para Perú, recuerden que China representa casi el 20% de todas nuestras exportaciones, es el comprador más importante de de nuestras materias primas, está construyendo un puerto en Shanghái, en fin, o sea, a China lo tenemos por todas partes, ¿no? Estas son las expectativas de qué es lo que podría hacer la Reserva Federal. Lo que dice el mercado es que probablemente la Reserva Federal, lo que está en amarillo, subiría solamente una vez más 25 puntos básicos. Europa, pues la situación es distinta por lo que les he explicado de la inflación. Vayamos un poco a lo que es más común para ustedes, es el Perú, ¿no? Primero vamos a ver la parte política. Nosotros, como empresa, somos muy conscientes de que hay riesgos. Y como empresa, lo que nosotros le damos a nuestros clientes, le decimos cuál es ese abanico de riesgos que podría existir. Entonces, dividimos nuestras proyecciones entre un escenario alto, es decir, que también podrían ir las cosas, un escenario bajo, que tan mal podrían ir las cosas, y un escenario base, es decir, lo que nosotros pensamos que es lo más probable, ¿no? Y es así como se divide. Entonces empecemos con el base. El base pensamos de que nuestra presidenta Dina Boluarte se va a quedar hasta el 2026, ¿no? No quiero decir con esto de que yo quisiera o no quisiera que se quede, estoy tratando de decir qué es lo que pienso que podría pasar, ¿no? En segundo lugar, de que en el 2026 salga un candidato moderado, ¿no? Centro, centro izquierda, centro derecha, pero una persona moderada, ¿no? En
En este escenario se modera la incertidumbre política, baja un poco el ingobernabilidad, y no habría vacancia presidencial, es decir, ese candidato que es elegido en el 2026 cumple su periodo de 5 años, creo que sería el primer presidente después de 10 años que cumple, ¿no? Y se aprobarían un paquete moderado de reformas políticas. Vamos entonces al optimista. En el optimista pensamos que podría salir un candidato pro mercado, es decir, que haga reformas económicas y también que se aprueben reformas políticas, ¿no? En el bajo, seguimos pensando que las elecciones serían el 2026, pero podrían elegir un candidato autoritario, ¿no? Es decir, alguien que, como el expresidente Castillo, pues que quiera tratar de quedarse en el poder, ¿no? Y implementa un populismo económico, ¿no? Este es el riesgo político. ¿Cómo lo calculamos nosotros? Nosotros calculamos el riesgo político por la diferencial de tasas de interés. Es decir, a la tasa de interés de nuestros bonos le quitamos todo el componente económico y solamente nos quedamos con el riesgo político, que no es igual a lo que se llama en el Perú, ¿cómo se llama? El riesgo de mercado, ¿no? O le llaman el riesgo de default, o ¿qué otra palabra usen para él? Pero en fin, esto es puro riesgo político. Ustedes fíjense que el pico del riesgo político fue más o menos en octubre, noviembre, que es cuando el expresidente Castillo, pues, empezó a complotar, ¿no? Y de ahí empezó a bajar y ha venido bajando y bajando y bajando y bajando. Esto es febrero del 2020, esto es en plena pandemia, ¿no? Entonces esto hay que descontarlo, ¿no? El otro pico importante del riesgo político, pues es en julio del 2021, que es la elección del expresidente Castillo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos y le damos mucha credibilidad a este indicador, lo utilizamos para nuestros clientes y nos es un termómetro de cómo el mercado ve el riesgo político en el Perú, ¿no? Y lo que vemos es que ese riesgo político, o sea, entre octubre y marzo, que fueron la época de las protestas, aquí subió y ya después se ha venido calmando. No estamos en cero, ¿no? O sea, problemas políticos aún existen, ¿no? Esto es un poco para decirles cómo es que la economía recibió las protestas de julio versus las de enero y marzo. Esta es la demanda por electricidad durante las protestas. Es decir, tratamos de ver qué tan impactantes fueron las protestas en la economía. Y lo que vemos es que aquí iniciaron las protestas y ven cómo la economía empezó a caerse. Aquí tenemos las protestas de julio y ven ustedes de que no llegaron a este nivel, sino que bajaron un poco y después rápidamente se recuperaron, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra opinión? Que la gente está hoy día muy preocupado por su situación económica. O sea, yo creo que la población ha empezado a repensar de cuáles son sus mayores preocupaciones, y sus mayores preocupaciones es la crisis económica, la inseguridad, la corrupción y la crisis política, ¿no? La mala gestión gubernamental, que fue una de las factores de las protestas en enero y en marzo, pues miren, ha pasado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, puesto número 6, ¿no? Eh,
Esto ustedes lo saben mejor que detalle, pero la presidenta en su discurso el 28 de julio, pues hizo dos cosas como intento de atraer o de ganar popularidad. Una es que convocó al Acuerdo Nacional y la segunda, pues planteó un programa económico. Lamentablemente, ninguna de las dos la ha ejecutado relativamente bien, ¿no? Esta es su aprobación. Lamentablemente está muy baja. Es una presidenta muy débil, hay que decirlo, ¿no? Y aquí se le pregunta a la población cuál es su percepción del mensaje de la presidenta Boluarte y lamentablemente responden, no dijo nada importante, ¿no? Entonces, estamos en una situación un poco delicada. Aquí tenemos la otra cara, que es el Congreso, ¿no? Perú Libre se le invita a participar de la mesa directiva y aquí se le preguntan sobre la designación de Alejandro Soto. Y gran parte de la población está en desacuerdo con él. Es decir, tenemos nuestros dos poderes más importantes, la presidencia y el Congreso, muy desacreditados dentro de la población, ¿no? Sin embargo, tenemos que los partidos, sobre todo de derecha, han controlado esto, pero la población en general no estaría de acuerdo con que Perú Libre tome la Comisión de Constitución, cosa que no va a suceder, ¿no? Entonces, vamos a la economía ahora. La economía, como les dije antes, proyectamos que solamente va a crecer 0.8 y después se empieza a recuperar marginalmente el 2.4 y después llegamos al 3% el 25 del 26, ¿no? Esto es lo mismo, pero nosotros tenemos dos cálculos del PBI trimestral. Uno es cuando lo comparamos año con año, es decir, cuando comparamos el cuarto trimestre contra el cuarto trimestre del año anterior. El otro, que 8, es cuando trimestre contra trimestre. El cuarto trimestre contra el tercer trimestre y lo elevamos a la cuarta potencia y nos da un cálculo anualizado. Es la forma en que los países de la OECD calculan su PBI. Ojo, ¿qué nos dice perdón, uy, ya no sé cómo regresar. Ah, bueno, está bien. ¿Qué nos dice este cálculo trimestral? Que tenemos 2 trimestres en negativo. Y el tener 2 trimestres en negativo, para nosotros los economistas, significa que la economía entró en una recesión, ¿no? El presidente del Banco Central ha dicho que no estamos en recesión. Yo creo que él lo que nos quiere decir es que va a ser una recesión leve y que vamos a salir de esta recesión, ¿no? Y esto es lo que ven ustedes de que esperamos que va a pasar con el PBI. Si bien decrecimos 1.1 en el cálculo trimestral, nosotros esperamos que vamos a crecer al 9.3 en ese cálculo. El presidente del Banco Central, cuando trasladamos sus números, espera que vamos a crecer casi al 11-12%. Me parece que es un poco extremo, pero en fin, comparto con él de que la economía va a rebotar, ¿no? No fuerte como piensa él, pero sí de una manera importante. Él estima para el tercer trimestre 2% y para el cuarto trimestre 4% en el cálculo anual. Nosotros 1.4 y 2.4, ¿no? Aquí vemos el PBI del primer trimestre y obviamente lo vemos muy negativos. Este es el primer semestre. ¿Cuáles son los sectores que mejor crecieron? La minería, sobre todo la producción del cobre. ¿Cuáles son los sectores que nos están quitando crecimiento? La manufactura primaria, es decir, sobre todo el procesamiento de minerales y de pesca, el sector agropecuario y la construcción.
Los más importantes es la manufactura y la construcción, ¿no? Los otros sectores muy impactados por el fenómeno del Niño, ¿no? Aquí vemos ya los datos hasta agosto. El presidente del Banco Central dice que vamos a tener una recuperación fuerte. Nosotros que pensamos que va a ser débil. Y aquí está nuestra explicación de por qué va a ser débil. Vemos la demanda eléctrica y la demanda eléctrica crecería hasta agosto, que son los últimos datos que tenemos, a solamente 0.5%. Y gran parte viene por el sector no primario. El sector primario se desacelera. Y aquí tienen ya la demanda por electricidad de promedio móvil de 7 días, de 14 días y 28 días. Fíjense ustedes en agosto cómo cae en el de 7 días y recién rebota, pero rebota poco. Cuando nosotros pensamos, o sea, cuando Alfredo Torne piensa una recesión, no solamente piensa en que el PBI caiga 2 trimestres. Para la entidad que define en Estados Unidos cuándo Estados Unidos entra o no entra en una recesión, ellos lo definen de otra manera. Ellos definen que hay 2 mercados que dejan de funcionar. Es decir, ¿qué quiere decir que dejan de funcionar? Que los agentes económicos dejan de responder a los impulsos de precios, ¿no? Es decir, les pongo un caso, que el inversionista ya no invierte cuando la rentabilidad mejora, o el consumidor ya no gasta cuando los precios bajan. Eso para esta entidad que se llama el NBER es la definición de una recesión. Entonces, conviene preguntarse si es que nosotros estamos en esa situación o no estamos en esa situación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, veamos a la inversión privada. Y la inversión privada, según nuestros pronósticos, caería en 5%, ¿no? Nada que justifique la inversión en 5%. Tenemos los mejores yacimientos de mineral, tenemos una agricultura de exportación. ¿Por qué el empresario no invierte? Y las expectativas de la economía, es decir, lo que calcula el Banco Central. Y se le pregunta a los empresarios, ¿cuál es su expectativa de la economía en los siguientes 3 meses? ¿Cuál es su expectativa de la economía en los siguientes 12 meses? ¿Qué dicen los empresarios? Que su expectativa de la economía en los siguientes 3 meses es negativa, ¿no? Y por tanto, no invierten. Es decir, lo que les quiero decir es que la razón por la que la inversión no crece, que representa casi el 22% del PBI, es por razones puramente idiosincráticas, que no tienen nada que ver con los precios, ¿no? Porque estamos en una situación política donde hay demasiada incertidumbre y es lógico que muchos empresarios decidan invertir en otros países, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? El otro componente es el consumo. El consumo, según nosotros, crecería este año al 1.5. Antes pensamos en 2 y recién el próximo año en 2. Recuerden que el año pasado ese mismo consumo creció al 3.8. Y el consumo representa el 65% de nuestro PBI. ¿Por qué el consumo no crece? Una parte obviamente tiene que ver con las tasas de interés del Banco Central, pero lo más importante tiene que ver con la generación de empleo. Nuestra generación de empleo, estos son los empleos formales, es decir, el 25%, y estos son de empleos de Lima Metropolitana. Miren cómo se desacelera, ¿no? Y este es el ingreso promedio laboral a nivel nacional en negativo, y el de Lima Metropolitana se empieza a recuperar. Es decir, el trabajador, al igual que el empresario,
vive en un contexto de alta incertidumbre. No tiene empleo, sus salarios empiezan a bajar, en parte yo diría porque gran parte de los nuevos empleos se están generando en el mercado informal, donde el salario es 1/3 del mercado formal, y no hay políticas que los ayuden a ellos de salir de esta trampa. Entonces, ¿qué hacen? Como ustedes saben, ustedes tienen familias, pues guardas un poquitito más de plata, gastas menos. Al gastar menos, pues la economía crece menos, ¿no? Y este es el gobierno. El gobierno, si ustedes recuerdan, hizo o aprobó en el Congreso un crédito suplementario. ¿Qué es un crédito suplementario? Los ahorros del año pasado los incorpora al presupuesto de este año, 7.800 millones de soles. Y después asignó 3.400 millones para el fenómeno del niño. Entonces conviene preguntarse, ¿y cuánto al día de hoy ha gastado el gobierno? La mitad. Y del fenómeno del niño, nada. Entonces, el tercer factor es que el gobierno, en vez de empujar al empresario y empujar al consumidor a que gaste más, pues está haciendo un poco del opuesto, ¿no? Esto es la situación fiscal. Teníamos que la recaudación tributaria llegó al 17.2 por una situación, yo diría, de suerte. Tuvimos muy buenos precios en los minerales, subió nuestra recaudación tributaria precisamente en la época del presidente Castillo y ahora esta recaudación tributaria está cayendo, ¿no? Pongan esto en contexto. China, nuestro principal socio comercial, está entrando en una recesión. Hasta el momento eso no se ha visto totalmente reflejado en los precios de los minerales, tampoco en las compras de nuestro cobre, de nuestro zinc, nuestro plomo y de nuestro hierro. Entonces, tenemos una situación fiscal complicada y el riesgo, pues, es de que nos bajen la calificación, ¿no? Estos son nuestros socios comerciales. Pues China, como ustedes ven, es el socio comercial más importante y su crecimiento va rebajándose cada vez más, ¿no? Y estas son la proyección de las exportaciones, producto de lo que les acabo de decir de China, ¿no? Entonces, veamos nuevamente los escenarios. Tenemos 3 escenarios. Un escenario base, que es este de acá, 0.8, 2.4. Si el gobierno hiciese algo, podríamos subir esa proyección de 1.5 a 3.7. Y si la situación se deteriora, ese 0.8 se puede convertir en 0 y el 2.4 en 1, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación de donde estamos, ¿no? Estas son nuestras, ahí están los escenarios. Vayamos al Banco Central. El Banco Central tiene de interés en 7.75. El presidente del Banco Central ya nos ha dicho no hay que apurarnos con la bajada de tasas. Veamos si se justifica o no se justifica la bajada de tasas, ¿no? En su último comunicado hizo algunos cambios que pareciera que abre la puerta para que el Banco Central empiece a bajar las tasas. Estas son nuestras proyecciones. Nosotros pensamos que va a bajar 75 puntos básicos este año a partir de octubre, el siguiente año a 5 y después el 2025 a 3.5. Y aquí están las proyecciones. Esta es la inflación. Esta es la inflación de alimentos y bebidas. Empieza a desacelerarse. Sin alimentos y bebidas, pues ya estamos en 3.9. Entonces sí hay espacio. Aquí tiene la inflación sin alimentos y medicinas. Y aquí tienen la subyacente. La subyacente total, sí se ha reacelerado y esto es lo que le preocupa al Banco Central. Esto tendría que cambiar para que el Banco Central empiece a bajar sus tasas, ¿no? Estas son las expectativas de inflación, es decir, la gente cada vez ve menor inflación
y estos son los precios al mayorista que se ve una bajada. Es decir, yo creo que esta es nuestra proyección de inflación, llegando a 4.1 en diciembre y a 2.8 en diciembre del 24. Es decir, sí vamos a ver una bajada de inflación. El tipo de cambio ha subido y yo creo que esto tiene que ver mucho más con el dólar, que el dólar se ha fortalecido, pero claramente el dólar a 3.60 pues era insostenible y estas son nuestras proyecciones, ¿no? Este es el observado y estas son nuestra proyección actual, son estos dos, ¿no? Estas son el tipo de cambio y el ENVI, que viene a ser el riesgo país, y si ustedes ven el tipo de cambio se ha subido por encima del riesgo del ENVI, y eso muestra que han habido otros factores idiosincráticos, como es la fortaleza del dólar, lo que ha hecho que el tipo de cambio se suba. ¿Qué es lo que hace que el tipo de cambio se mueva en una u otra dirección? Fundamentalmente la diferencial de tasas entre Estados Unidos, entre el Banco Central y el Banco Central de Estados Unidos, que es esta línea que ustedes ven, esta amarillita. Si los inversionistas esperan que esa diferencial de tasas se reduzca, entonces el tipo de cambio se mueve más. El Banco Central, claro, no nos los ha dicho así públicamente, pero si espera que la Reserva Federal siga subiendo sus tasas, va a ser más cuidadoso en la bajada del azúcar. Bueno, estas son las proyecciones de los rendimientos. Vamos a América Latina. Aquí tenemos nuestras proyecciones macroeconómicas. En papel parecían muy interesantes, ¿no? Una pequeña aceleración, ¿no? Pero cuando vemos los cálculos de las proyecciones de América Latina, lo que vemos es que gradualmente se han revisado hacia la baja, ¿no? Es decir, América Latina sí está teniendo un riesgo muy importante. Aquí está la actividad de América Latina. Tenemos Brasil, Chile, Colombia y México. Ustedes vean cómo se empieza a desacelerar la economía de América Latina. Estos son las demandas de los países asiáticos por América Latina. China tiene un rol muy importante en América Latina y estas son las tasas de interés que enfrentan estos países. El gran problema es la gran incertidumbre política que tenemos en América Latina. Es decir, yo creo que vivimos con mucha incertidumbre. Aquí los marcamos en marroncito en los países con incertidumbre política y los que tienen cuestiones idiosincráticas. Y fíjense que la mayoría pues tiene problemas políticos o idiosincráticos, ¿no? El tipo de cambio pues en casi todos los países se ha subido, prueba de los riesgos que ven los inversionistas ahí, y después ustedes ven cómo el consumo se desacelera y la inversión se desacelera. La inflación va un poco en la dirección opuesta. Aquí ven la inflación subyacente prácticamente subiendo en todos los países. El único que vemos bajando es Perú, pero inclusive en México tiene plana y Chile y Colombia, pues la inflación muy alta, ¿no? En otras palabras, lo que vemos una región complicada con temas políticos, complicada en términos de crecimiento económico y con inflación relativamente alta. Esto es el resumen, estos son nuestras proyecciones y esto sería toda la presentación. Muchísimas gracias.